Muy bien, muy bien. Interesante esa artística, Extraordinario. Muy bien, muy bien. Bueno, fantástico. Seguimos disfrutando, por supuesto, de esta bella tarde argentinos, recorriendo un poco las letras de nuestro país y, por supuesto, establecemos el contacto con Nati Virgilio para hablar de las obras de Manuel Puig. Le vamos a dar la bienvenida a Nati, la vamos a saludar, por supuesto. Hola. Hola, Nati, ¿Qué tal? ¿cómo No los te va? escuchaba bien. Muy bien, ¿Está bien? Nati. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Muy bien. No los llegaba a escuchar, así que no por eso los estaba saludando. Bueno, para contar un poco de la obra de este escritor de General Villegas, que de alguna manera, bueno, dicen que ha renovado un poco los géneros, ¿no? Claro, porque cuando pensaba, ¿qué podemos hablar en la columna? Yo digo, qué vigente que está Puig, porque si bien no se habla de él se adelantó desde darle la voz a las mujeres, a la cuestión política y sobre todo a la homosexualidad. Él fue relegado del boom latinoamericano, ahora vamos a hablar un poquito, pero él fue sobre todo, la palabra que siempre se le puso como etiqueta es exclusión. Manuel Puig nació en el 32, en 1932, con todo lo que eso conlleva, con la década infame, cómo fue creciendo, en un pueblo muy, muy pequeño, lindante con Córdoba, con La Pampa, bien en la frontera de Buenos Aires, y siempre contaba que su infancia transcurría entre las voces de sus tías, de su mamá, como mucho femenino a su alrededor, y sobre todo ir al cine. Había mucha propaganda nazi, estaba por declarar, luego va a ser la década donde también va a aparecer la Segunda Guerra Mundial. Entonces él va a crecer con todo eso. Pero su cabeza va a hacer un clic, si bien él iba al cine con la mamá, cuando el papá lo lleva al cine y lo coloca al lado del proyector, detrás de la pantalla. Entonces dice, pero todo esto que yo veo, todo esto que yo vivo, esta realidad que yo me construyo, en realidad es ficción. Yo también puedo ser parte de esto, Yo puedo construir mi propia realidad. Es un niño que va a mamar todo ese tema del arte, pero su felicidad, diríamos, se verá truncada a los 10 años cuando es abusado. Entonces él, desde esa voz, va a decir, bueno, va como a comenzar una lucha desde muy pequeño y siempre también desde su literatura. Se mudan a Buenos Aires. En Buenos Aires transcurre la secundaria, se anota en Filosofía y Letras, pero también comienza a trabajar en Laboratorios Alex. Eso lo lleva, a través de una beca, a la meca del cine, que es Roma. Va a codearse con Vittorio De Sica y todo lo que, con todas esas grandes estrellas que nosotros también hoy en día consumimos cuando vemos esas películas de antes. Y dice, bueno, yo quiero escribir guión en realidad. Quiero hacer todo eso, toda esa fantasía que pensaba en los habitantes de General Villegas, cuando decía, bueno, si hay gente que nunca sale del pueblo, ¿cómo sale? A través del arte, a través del cine y a través de la literatura. Cuando él desembarca en Europa, él con su condición de homosexual, acá tenía que estar reprimido todo el tiempo, autocensurado, porque había un edicto que le permitía desde 1949 a la policía a nivel nacional encarcelar a quien manifestara su elección sexual. Entonces allá como que va a haber, allá podía ser de todo. Cuando vuelve y quiere manifestar, si quiere hablar de su literatura, va a encontrarse con esta exclusión de esos popes escritores, sobre todo Borges. Bueno, cuando se presenta con su primera novela al concurso latinoamericano de Six Barral, va a también quedar excluido por Vargas Llosa, que le dice, no, vos escribís como Corín Tellado, si vos sos un hombre no podés darle voz a las mujeres de tu literatura, vos tenés que escribir como un hombre y no como un folletín. Y ahí arranca esa lucha él diciendo, no, yo escribo como yo quiero darle voz a las mujeres, a la situación política, sea del país que sea, sobre todo de Argentina. Él se va a adelantar a ese oscurantismo que se va a vivir en la década del 70. De hecho, él se va a tener que exiliar. Pero sobre todo él quería, se adelanta a lo audiovisual. Él escribía, su voz va a ser distinta, porque escribía en primera persona, porque hacía una especie de collage narrativo, y sobre todo porque hablaba del amor, del hombre visto desde otro lugar, de la mujer, de esa ama de casa, y de todas esas
esas mujeres que a él lo rodearon, ¿no? Por eso imprime esta situación de desprejuicio en el campo cultural que se identificó básicamente por eso, ¿no? Exactamente ese. Lo que él va a decir, bueno, a mí me excluyen, yo voy a enarbolar esta bandera y él va a ser, antes de que sea exiliado, va a participar del Frente Homosexual, va a ser uno de los creadores. Cuando él escribe de Buenos Aires Affair en el 73, va a recibir amenazas de la AAA y sí o sí va a tener que exiliarse, porque sobre todo amenazaron a su mamá, que era como su referente, su persona preferida. Y él en ese libro habla del tema del cuidado, del tratamiento de los cuerpos, de las desapariciones, de las violaciones, de todo lo que sucedía con esas fuerzas parapoliciales. Entonces va a tener que sí o sí irse. Ahí es cuando él comienza a escribir en México, que 3 años después va a ser publicado El beso de la mujer araña. Y cuando él quiere escribir sobre esa situación, se da cuenta que se está parando en un lugar muy peligroso. Y sobre todo, si bien a él no lo podían tocar, sí a las personas que estaban acá en Argentina, como su hermano, su mamá, y a las personas queridas. Entonces cambia algunas palabras. Ahora yo les voy a leer un pedacito de la mujer araña. Sí. Pero él cambia algunas palabras como guerrillero, él lo cambia a militante, y luego a la persona de represor lo cambia a quienes dirigían la cárcel, diríamos, ¿no? Claro. Les leo un pedacito. Dale. A ver, dale, por favor. Hay dos protagonistas, que uno es Valentín y otro es Molina, y Valentín dice: si me ponía nervioso que vos fueras generoso conmigo, es porque no quería ser igual con vos. Y Molina le responde: mira, yo también estuve pensando y me acordé de cosas que dijiste, que cuando están en una lucha así no les conviene, bueno, encariñarse con nadie. Bueno, en realidad encariñarse es mucho decir, o sí, encariñarse como amigo. Una interpretación generosa de tu parte. ¿Viste que a veces entiendo lo que decís? Y Valentín le responde: pero estamos tan presionados por el mundo de afuera que no podemos actuar humanamente ni un solo minuto. ¿Es posible que tenga ese poder el enemigo que está afuera? No te entiendo bien. Mira, fuera de la celda están nuestros opresores, pero adentro no. Lo único que hay de perturbador para mi mente, cansada o condicionada, es que alguien me quiera tratar bien sin pedir nada a cambio. Bueno, eso no lo sé. ¿Qué no sabes? No pienses en nada raro, pero si te trato bien es porque quiero ganar tu amistad y, ¿por qué no decirlo?, tu cariño. Igual que trato bien a mi mamá, porque es una persona buena y quiero que ella me quiera. Y vos también sos una persona buena, desinteresada, que arriesgó la vida por un ideal que no entiendo, pero que es desinteresado. Ese diálogo que se da entre ellos dos, en una celda, en el medio de lo que él quiere mostrar, en el medio de la represión, ¿no?, de la dictadura militar argentina, está mostrando que por qué esa grieta, si en realidad es una lucha de pueblo contra pueblo. Claro. Entonces él dice: ¿por qué no ser bueno, entre comillas, con quienes tenemos como opresores, y mostrarnos tal cual somos? Entonces él siempre quiere mostrar eso desde esa voz de la literatura, y él también se va a adelantar a eso audiovisual y dice: yo quiero escribir como si fuera una película o un teleteatro, porque la gente consume eso, porque quiero hablarle a la gente de a pie. Bueno, Sí, más que interesante, una mirada, ¿no? Que miraba hacia el futuro, ¿no? Totalmente, chicos. Por eso fue un vanguardista. Él dice: mis novelas siempre empiezan con un conflicto personal no resuelto, escuchen esto, que necesito sacar al exterior. De pronto se cruza una anécdota o un personaje concreto y la novela encarna su propia problemática a partir de eso. Yo, a través de un personaje, resuelvo mis propios conflictos, porque yo lo que quiero es adelantarme a ese para qué leer, para qué vivir sin literatura. Mirá, bueno, y dándole, por supuesto, un rol, bueno, sanador también a la literatura, ¿no? Exactamente, Sí. Juli. Él lo que buscaba era eso. Él va a ser, Manuel Puig va a ser nominado al Premio Nobel de Literatura, que muy pocos saben eso. Mirá vos. Y sí, en el 82 va a competir con García Márquez, que en otra de las columnas hemos hablado, pero le gana a García Márquez porque era un escritor no cómodo para publicar. Nadie quería hablar de lo que estaba sucediendo en Argentina. Él también en el medio va
va a escribir Pubis Angelical, donde aparece la primera figura de las madres de Plaza de Mayo. Entonces no era un escritor cómodo para que la gente leyera y tampoco lo consumía, o sea, lo consumían en el exterior, pero acá era excluido. Entonces dice, bueno, no nos conviene realmente, no nos da de ganar. Tampoco es un escritor fácil de decirle escribí por acá, escribí por allá. Y él siempre también decía que en las entrevistas, él si bien se decía que era homosexual y él contaba su vida, a la mamá cada vez que le llegaba una revista, él arrancaba todas esas páginas, porque es como que quería mantenerse para la mamá como ese hijo, como una esperanza de formar una familia, ¿no? Bien. Mirá, bueno, excelente lo que has traído, Nati. Gran la verdad, obra, ¿no? La de Manuel Puig, sí. por supuesto, bueno, para dar referencia a la literatura argentina, la verdad, totalmente vanguardista, Nati, bueno, para no perdérsela, ¿no? Por favor, necesitan sí o sí leer El beso de la mujer araña, pero también les recomiendo Boquitas Pintadas y De Buenos Aires Affair, pero sobre todo para conocer el detrás, todo esto que les fuimos contando recién nosotros tres, para que ustedes vayan, a quienes nos acaban de escuchar, a la biblioteca y vayan con esta impronta a leer a ese hombre que creció desde ese lugar y queriendo mostrar determinada realidad argentina, ¿no? Seguro, y que le escribía al amor, libre de prejuicios, totalmente, ¿no? Nada más y nada menos. Totalmente. Es lo que más rescato, ese amor que está palpable y en todas sus aristas, filial, pasional, fraternal, todo. Necesitamos ¿Cómo fueron, leer Nati, a Puig. claro, los últimos años de Puig? Bueno, él se exilia cuando va a México. Sí. Él muere por una causa, se siente mal. Él tiene una vida muy activa en México, da clases, pero además sigue escribiendo. Pero muere por una afección, se siente mal, se deja estar, está con la mamá. Se va a atender en una clínica muy pequeña y es como que tiene una infección generalizada, no lo pueden salvar, el hermano se lo comunican, está viajando y de buenas a primeras, o sea, fallece de un día para el otro. Claro. Fue totalmente inesperado. Claro. Entonces le hacen un gran funeral en Cuernavaca, pero sobre todo con la música, porque él escribía con mucha música y él escribía desde la música. Claro. Y sus personajes, como siempre decía, yo sería un bolero si fuera una canción, dice él. Entonces ahora, le ponen bolero, le ponen flores. A más de 30 años ha quedado un legado de Manuel Puig realmente muy profundo, ¿no? Muy romántico. Hay que trascender la cultura para después de 30 años estar hablando de Manuel Puig. Bueno, él decía que lo único que lamentaba de la muerte era que se olvidaba, pero yo lo traigo acá para decir, no te olvidamos para nada, al contrario, estás acá, estás súper presente acá en Telediario. Claro, seguro. Está muy bien. Bueno, nos dejás con todas las ganas de leer un poco más de Puig, por supuesto. Bueno, miren, Puig va a ser uno de los autores de mi próximo taller, así que los invito o a leerlo o a sumarse al taller. Nos vamos anticipando entonces, ¿eh? Ahí. Tienen que leerlo sí o sí. Muy bien, muy bien. No hay excusas entonces. Bueno, invitamos a que puedan seguirte, por supuesto, en @divina_social para estar al tanto de todos tus talleres y actividades y contenidos que realmente son imperdibles. Nati, gracias, Nati, un beso grande. Muchas gracias. Muchas gracias, hermosos besotes. Para vos también. Hasta la próxima. Beso grande, chau. hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima.